Una jueza madrileña ha reactivado la causa contra Isabel Díaz Ayuso por los protocolos de la vergüenza. Ya sabéis, estos protocolos infames que en lo peor de la pandemia impidieron la derivación de personas mayores en residencias a la sanidad pública, porque total, decía Ayuso, que se iban a morir igual. Bueno, pues esas 7.291 víctimas y todos sus familiares todavía están pendientes de que se haga justicia y una jueza por el momento ha reactivado esta causa. Enseguida lo vemos, pero también vamos a ver cómo le han leído en su cara a Isabel Díaz Ayuso unas cuantas transcripciones de llamadas a emergencias de aquel momento, que cualquier persona cuando las escucha se le revuelve el estómago y como mínimo empatiza. Pero sin embargo, ¿sabéis cómo ha contestado nuestra queridísima presidenta Isabel Díaz Ayuso? Ha contestado hablando de Venezuela, ha contestado hablando de Maduro. Frente a la reparación de las víctimas, de las 7.291 víctimas, del respeto que piden sus familiares, ella contesta que Maduro, Venezuela. Fantástico. Ha ocurrido otra cosa, poco llamativa por otro lado, y es que Vox se ha dado por aludido cuando un humorista catalán dijo que había que combatir el fascismo con puñetazos en la boca. Te puede gustar más, menos, el tipo de humor que haga este humorista, pero enfadarte. Seguramente es que se dieron por aludidos, ¿no? ¿Y sabéis qué han hecho? Pues resulta que le han denunciado y le están pidiendo 2 años de cárcel, los supuestos defensores de la libertad de expresión. Enseguida lo vamos a ver. Igual que a Mónica García, la ministra de Sanidad, que resulta que un grupo de neonazis le han vandalizado, le han atacado su coche. Unas imágenes horribles que, bueno, pues dejan en muy mala posición a todos aquellos que no se han posicionado, que no han dicho absolutamente nada a la hora de condenar este ataque. También vamos a hablar de una ocurrencia que se le ha ocurrido de repente a una ministra, al gobierno de España, de aprobar una supuesta baja laboral flexible, con la que se supone que podrías volver a trabajar antes, y no seamos ingenuos, evidentemente iba a ser utilizada por la patronal y por tu jefe para decirte, oye, cógete la flexible, no, vente a trabajar aunque estés mal. Es alucinante, dejen algo para la derecha, por favor. Y también vamos a hablar de cómo por fin, después de tanto tiempo, parece ser que la ley Mordaza se va, por fin, una vez por todas, después de tanto tiempo y tantas promesas, a derogar. Una ley que se aprobó en 2015, casi 10 años después. Enseguida lo comentamos. Hoy es viernes 4 de octubre y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a Clave Barroso. Estamos a viernes 4 de octubre, la primera semana completa de octubre, después del mes entero de septiembre, y tan solo llevamos en la guantera, tan solo estamos arrastrando una amenaza o un intento de amedrentarnos, diciendo que nos van a mandar acciones judiciales en el caso de que no borremos determinadas cosas. Vamos bien, estoy refiriendo a lo que dijo el novio de Ayuso. Vamos a terminar esta semana con una noticia que realmente es buena noticia, que es lo que se avanzaba antes, que una jueza de Villalba lo comunica aquí Infolibre, es una noticia de Infolibre, reactiva la causa contra Ayuso por el protocolo de la vergüenza. El juzgado de instrucción número 3 de Villalba ha pedido nueva documentación en la investigación de un homicidio imprudente en un centro de Torrelodones. Dice así: el juzgado de instrucción número 3 de Collado Villalba avanza en la investigación contra Isabel Díaz Ayuso por los protocolos de la vergüenza, un caso que la Audiencia de Madrid ordenó reabrir ahora hace un año. En un auto fechado el pasado 19 de septiembre y al que ha tenido acceso Infolibre, la jueza instructora acuerda pedir a Sanitas Mayores S.L., gestora de la residencia de Torrelodones, información clave para comprender cómo funcionó el centro en la primera ola de la pandemia. Es decir, las cosas se siguen moviendo. Y está bien que así sea, porque Ayuso cada 2x3 dice, no, esto judicialmente ya está todo cerrado. Sí, igual de cerrado que estaba lo de su novio, hasta que su novio admitió que efectivamente sí que había defraudado a Hacienda 350.000 euros y asumió 8 meses de cárcel y $500.000 euros. No vaya a ser que se enfade otra vez por recordarle esto. Pero son muy proclives, ¿no? Decir, no, esto ya no hay ningún tipo de problema. Y después que, bueno, pues resulta que sí, hay problemas, o que, por cierto, atención a esto, que en 10 años igual se reabran problemas que hoy en día dicen que están cerrados. Acordaos lo que pasó con la Ciudad de la Justicia, de Esperanza Aguirre. Aquí no hay nada. Bueno, después acabaron todos pringados, eso sí, una década después. Porque la justicia, por desgracia, bueno, excepto para algunos, excepto si te llamas seguramente Begoña Gómez o el humorista al que ha denunciado Vox ahora, para el resto, la justicia siempre va
muy pero que muy lenta. En fin, vamos a escuchar, como os decía también, más allá de esta buena noticia, que es que la justicia pues, no deje desamparadas a las víctimas de las residencias, que llevan 4 años patidifusos esperando a que alguien les atienda, a que les den algún tipo de explicaciones, pero aquí no ocurre absolutamente nada. Bueno, sí, que Ayuso les dice que total, que sus familiares iban a morir igual, y que era igual que se muriesen solos en la residencia ahogándose, que en un hospital bien cuidados con la posibilidad de salvarse, o por lo menos si morían con cuidados paliativos. Pero para Ayuso, bueno, pues decide jugar a ser Dios y dice que sí van a morir igual. En la Asamblea de Madrid está diputado del Partido Socialista, que es la que pudo acceder a las transcripciones de las llamadas de emergencia, que son durísimas, se lo pudo leer a la cara. Y no os perdáis, como os decía antes, cuál va a ser la respuesta de Isabel Díaz Ayuso, que es, una vez más, hablar de Maduro. ¿Cómo no? He llamado esta mañana varias veces porque se están muriendo como chinches. Por favor, vayan ya porque se van a encontrar a los 180 ancianos muertos. Nos está diciendo la residencia que ni les llama a nadie ni les están dando material. La hija de una usuaria. Hoy han fallecido 5 mayores. Aquí solo viene la funeraria. Ya sabes que los pacientes geriátricos no son transferidos. El médico de una residencia. Consejera, me rompió el alma escuchar en las llamadas a emergencias la desesperación de las trabajadoras y el dolor de las familias. Esas llamadas y las actas lo dejan muy clarito. Ayuso le robó su derecho a la asistencia sanitaria a miles de mayores en las residencias y les abandonó a su suerte dejándoles morir de forma cruel. Me dirá, como siempre, que retorcemos el dolor de las familias. Mire, eso lo hacen ustedes, que impiden que se investigue y encima se burlan de los profesionales de la Comisión Ciudadana. Dolor, señora Dávila, es que usted, que era la viceconsejera de Sanidad cuando se firmaron los protocolos de la muerte, sea ahora de quien dependen las residencias. Eso, además de un dolor, es un insulto a las familias. Mire, consejera, y es que no han aprendido nada. Las residencias están peor que hace 4 años. Ustedes han visto negocio en las vidas de los mayores y han vendido hasta su alimentación, como en la Adolfo Suárez, donde pagan la mitad por el mismo menú a la misma empresa que en el Zendal, como si las personas mayores valieran la mitad. La falta de condiciones y personal es tan tremenda que una simple conjuntivitis son meses de brote como en Peñuelas. Me aterra pensar en una pandemia en la situación en la que tienen las residencias. Porque ¿sabéis qué pasa con este asunto? Es una cosa que va a ir creciendo durante los próximos años, lo sabéis perfectamente. Y es que hay cuestiones que en lugar de verlas como un servicio público, mucha gente lo ve como una posibilidad de negocio, como nicho de negocio. Vamos a ampliar nuestro mercado. Y como ahora se han dado cuenta de que hay una generación, toda la generación del baby boom, que en los próximos años, la próxima década, 2 décadas, van a jubilarse, van a necesitar atención sanitaria, van a necesitar de residencias y demás, han dicho, esto es un sector en auge. Aquí va a haber una gran cantidad de dinero puesta. ¿Qué vamos a hacer? Pues invertimos. Como si esto fuese simplemente un negocio y no fuese cuestión de cuidar a personas que llevan toda la vida trabajando y que se merecen una jubilación decente y una vida, siendo mayores, también decente. Bueno, pues ellos las cuestiones de decencia las dejan a un lado y se centran más bien en las cuestiones de cuadrar cuentas de resultados y de repartir dividendos entre accionistas. Y consideran, muchos fondos que se dedican pues, simplemente a esto, a encontrar rentabilidades a costa de lo que sea, pues se dedican a construir residencias, por supuesto privadas, por supuesto amparadas por la Comunidad de Madrid, en las que también, por supuesto, recortan de lo que haga falta con tal de arrancarle un poquito más al margen de beneficio. Entonces, lo importante de todas estas residencias, que en los próximos años van a ser fundamentales, porque somos un país muy envejecido, en el que evidentemente hace falta mucha atención a personas mayores, es que no van a ser un servicio público, el necesario servicio público que necesitaremos, sino simplemente otros sitios donde extraer la renta a personas que han trabajado toda su vida y ahora se estarán teniendo que pelear por recibir una comida que no les haya costado 4 duros, porque así pueden comprarle un yate nuevo o un coche de lujo nuevo a la persona que haya puesto suficiente dinero como para abrir esa residencia. Una vez más, las cuestiones fundamentales de cuidados, de sanidad, derivadas simplemente a lo privado y con la única óptica mediadora del ánimo de lucro por en medio. Ya está, no como servicio. Eso es un problemón que tenemos encima de la mesa para los próximos años. Y cuando por fin se deciden hacer una obra en una residencia, se cargan la rampa, dejando encerrados a cal y canto a los usuarios. Vaya chapuza, señora consejera. Y las últimas ocurrencias para intentar tapar sus vergüenzas son anunciar de repente 40 residencias, pero que no sabe ni dónde las va a hacer, señora consejera. Aunque eso sí, el modelo de gestión lo tiene clarísimo. Las van a subastar al peor postor, como siempre. Lo que sí sabe es que van a ser, evidentemente,
privadas y se las repartirán entre aquellos que puedan garantizar que sean más baratas y que tengan mayor margen de beneficio para sus diferentes accionistas. Pero aquí lo fundamental es lo que ha leído al principio. Esas llamadas de desesperación en la que tanto familiares como médicos de las propias residencias decían: oiga, hemos llamado a los hospitales, hemos llamado a las ambulancias y nos dicen que hay un protocolo, que no nos traen a las ambulancias, que no las derivan. Aquí el diario.es sacó una exclusiva hace unos días, lo comentamos también aquí, dice: las actas de la Comunidad de Madrid sobre muertes en la residencia no fueron admitidos en el hospital ni tuvieron paliativos. Y es que con todas las llamadas que hay, las llamadas de familiares y residencias de Madrid al 112 en pandemia, literalmente se puede escuchar, como decían, es que no vienen a por ellos, es que no los derivan a la sanidad. Bueno, pues frente a este asunto, Ayuso ha contestado esto. Gracias, señoría. Bueno, feliz Navidad, lo primero, que ya es Navidad. Ya es Navidad. Hay que ser frívola, En la Asamblea de Madrid, cuando están hablando y cuando se han hablado de estas cosas en la Asamblea, salir a decir que feliz Navidad. ¿Feliz Navidad por qué? Maduroland. Feliz Navidad en Maduroland. Y por supuesto hay mucha gente que le aplaude alrededor. Yo ayer decía en otro sitio, claro, cuando un tonto dice una tontería, todo depende de la reacción de lo que tenga alrededor. Si un tonto dice una tontería y la gente alrededor le dice: me has dicho una tontería y además eres tonto, ese tonto igual se lo piensa 2 veces la próxima vez al decir una tontería. Pero claro, poneos en el caso de que un tonto o una tonta diga una tontería y en lugar de que haya alguien que le diga esto que has dicho una tontería, tenga a cientos de personas, o a decenas por lo menos de personas a su alrededor, dedicados en cuerpo y alma a aplaudirle de la manera más servil posible. Entonces, claro, esa tontería se convierte en una gran ocurrencia. ¡Oh, qué graciosa es nuestra presidenta! Que es lo que ocurre literalmente aquí. Tiene puesto al servicio del aplauso ridículo a la presidenta, a todos los palmeros de los que se rodea, y cuando dice «ya es Navidad en Maduroland», se cree que ha hecho, pues, la gran intervención del siglo. En la tierra prometida ya ha empezado la Navidad cristiana. Felicidades, amigos de las dictaduras. Porque veo que esa es la idea de gobierno que tienen y es donde siempre se están fijando. No pierdan la oportunidad. E insiste en esta chorrada de no, porque esta es la idea de gobierno que tienen. ¿Qué idea de gobierno? Ayuso. Es que de verdad que hay que ser cutre para decir que esta es la idea de gobierno que tiene ¿quién concretamente? El gobierno de España, que ha traído al opositor venezolano y que el opositor venezolano Edmundo González le da las gracias día sí día también al gobierno por permitirle ser asilado aquí. Se ha reunido con Pedro Sánchez, ha subido un vídeo con él paseando por la Moncloa. Mientras Maduro dice que el gobierno de Pedro Sánchez también es como mínimo fascistoide o cosas del estilo. No sé, podrían, como decían en el capítulo ayer, podría quedar Isabel Díaz Ayuso con Maduro y ponerse de acuerdo en lo que es España. Y mientras tanto, mientras ellos dicen tonterías varias como estas, pues el resto de gente seguramente estará trabajando por conseguir una transición decente en Venezuela y por mejorar lo que allí pasa. Pero esta señora, mientras tanto, pues aquí estará, diciendo que ya es Navidad en Maduroland y evitando contestar a las cosas que los madrileños esperarían que les contestase. Pero bueno, supongo que ya están acostumbrados a pues, recibir este tipo de tonterías, de chiquilladas, que al mismo tiempo son ampliamente aplaudidas por toda la gente que tiene a su alrededor. Maduroland. En aquellos países donde se multiplica la pobreza, la miseria, la persecución al adversario político, al éxodo, los apagones y la utilización del más débil, como hace con el pueblo de Venezuela su líder áulico, ahora pues ya podremos tomar medidas. La utilización del más débil. Dime quién es el más débil cuando se estaba hablando literalmente en la asamblea de las 7.291 víctimas, a las que tú insultas día sí, día también. Primero, con esta forma de ignorarles, hablando de Maduroland, de Navidad y de no sé qué. Y en segundo lugar, diciéndoles que se iban a morir igual. Y después si hablas también de persecución política, de las dictaduras. Hombre, pues me gustaría que nos explicases, Isabel Díaz Ayuso, qué es lo que está intentando hacer tu novio, no solamente conmigo, intentando amedrentarme para que no hable de él, sino con todo el mundo, con periodistas, con gente que opina, incluso con algunos políticos, de denunciar a todo el mundo, de pedirles incluso 15.000, 30.000 euros a muchos de ellos, con tal de que ya no hablen de él. ¿A ti eso no te parece de alguna forma persecución? ¿No te parece un intento de censura? ¿No te parece más bien algo desesperado por parte de tu pareja, a la que tú siempre has amparado y has protegido diciendo que no había delito cuando se demostró que sí había delito? Ahora, por lo que sé, ya no hablas de ella, de ese particular que decías. Se convirtió en mi pareja, a un particular de repente. Bueno, en fin, nada que no nos esperemos. Y después sus perros de presa, el resto de gente que tiene alrededor, pues básicamente ha vuelto a decir lo de siempre. Acusa a la oposición de retorcer el dolor de las familias por recordar las actas sobre las muertes en las residencias, cuando literalmente
cuando van también las víctimas de las residencias, cuando van los familiares a comisiones de investigación, cuando están sacando todo lo que pueden delante, cuando protestan delante de Ayuso, cuando va a inaugurar algún hospital o lo que sea, y ahí están las víctimas de las residencias, que son sus familiares, ahí ¿sabéis qué hacen? Pues exactamente lo mismo. Les acusan a las familias de también retorcer el dolor. Es completamente alucinante. Vamos con el asunto de Vox, que resulta que ha pedido 2 años de cárcel a un humorista por llamar a combatir el fascismo con un puñetazo en la boca. Este es el señor, ahora leemos la noticia, pero claro, yo cuando leí este titular, digo, Vox pide 2 años de cárcel a un humorista por decir que a los nazis se les combate con un puñetazo en la boca. Y claro, me vino a la cabeza una escena de Indiana Jones en la que sale Indiana Jones pegándole puñetazos en la boca a un soldado nazi. Y entonces yo dije, bueno, entonces ¿qué pasa? Que también Vox pide 2 años de cárcel a Indiana Jones por darle un puñetazo a un nazi. Es que es algo tan absurdo. Estamos en un momento de nuestra historia tan ridículo en el que darle un puñetazo a una persona, a un nazi, básicamente, se convierte en algo que tú puedes ir a denunciar a la fiscalía. Pues va, pues ya está. O sea, que denunciar a la fiscalía, no denunciar a la justicia. Oye, pues ya está, pues nada. Que denuncien también a Indiana Jones, que denuncien a George Lucas. ¿Y cómo se les ocurre hacer esto? Que también os digo. Lo de sentirte al oído cuando se habla de combatir el fascismo, hombre, Vox, pues yo creo que nos deja en demasiada buena posición, ¿no? Aquí tenéis la noticia del diario.es. Vox pide 2 años de cárcel a un humorista por llamar a combatir el fascismo con un puñetazo en la boca. El partido de extrema derecha es la única acusación contra Jair Domínguez, ya que la Fiscalía no ve delito en su discurso contra el nazismo en Cataluña Radio, es que solo faltaría. O sea, los delitos de odio, por lo general, sirven para proteger a personas vulnerables o a colectivos vulnerables. En este caso, hombre, yo no sé si el nazismo es un colectivo vulnerable, precisamente, pero bueno, dice así la noticia. Nuevo juicio a la libertad de expresión. El humorista Jair Domínguez tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por llamar a combatir el fascismo con un puñetazo en la boca, en los micrófonos de Cataluña Radio. Vox, la única acusación del caso, le reclama 2 años de cárcel por un delito de odio, un tipo penal pensado para proteger a colectivos discriminados, pero del que dice ser víctima el partido de extrema derecha. El caso es un ejemplo de manual del efecto de desaliento a la libertad de expresión que comporta trasladar a la vida penal los desacuerdos con las opiniones hirientes o que molestan. Hasta en 2 ocasiones la jueza instructora archivó el caso al constatar que no había delito en las palabras de Domínguez, pero la audiencia de Barcelona revocó ambos archivos al considerar que el discurso del humorista en la radio era una llamada real a la violencia, que te tienes que reír. El caso se remonta al año 2021. Domínguez fue denunciado por Vox por su discurso en el espacio de 1 minuto que tenía en el Matí de Cataluña Radio antes de las 8, en el que daba una opinión sobre la actualidad en clave de sátira y a trascanada. 2 días después de las elecciones catalanas, el humorista se mostró horrorizado por los pueblos en los que más se había votado a Vox en Cataluña. Entonces dijo, al final resulta que la Cataluña poligonera es neonazi, ¿quién lo iba a decir? Al fascismo, a los nazis se les combate con un puñetazo en la boca, no hay medias tintas, vuestros abuelos fusilados, enterrados en cunetas. Y en el campo de concentración de Argelers nos dijeron que al fascismo se le combate en las urnas, todo el mundo puede votar, hasta los que no están bien de la cabeza, y nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos, aseveró Domínguez. Pese a tratarse de un partido político con representación parlamentaria y con una escasa presencia de colectivos minoritarios, los magistrados ordenaron reabrir el caso. Y es lo que decíamos antes también con el tema del novio Ayuso. Lo que quieren es de alguna manera amedrentar para que tú, la próxima vez que vayas a hacer un chiste, la próxima vez que vayas a decir algo, la próxima vez que vayas a decir lo que piensas, pues le des un par de vueltas. No vaya a ser que se enfaden, no vaya a ser que te denuncien, no vaya a ser pues, que estés pringado durante no sé cuántos años, porque esto es una cosa que ocurrió en el 2021 y estamos en el 2024, 3 años después, y lo sigue arrastrando. No vaya a ser que te empiece este marrón. O sea, sirve para eso. Probablemente no llega a ningún lado, porque evidentemente no es un colectivo vulnerable, Vox, ni la extrema derecha, ni mucho menos los neonazis. Pero lo hacen para eso, para intentar amedrentarte. Bueno, pues estamos a la espera de si también lo hacen con Indiana Jones. Y por cierto, si lo hacen también con... ¿Os acordáis, no? Lo que pasó en Ferraz. No hace demasiado. Va a hacer 1 año dentro de poco. Esto lo hicieron en fin de año. Hicieron una imagen de Pedro Sánchez, un muñeco de cartón de Pedro Sánchez, lo colgaron del cuello de una farola y le empezaron a pegar con palos, puñetazos, a gritar todo tipo de barbaridades, mientras había banderas franquistas. Aquí tenéis más fotografías. Mientras cantaban el Cara al Sol. Insisto, a pegarle puñetazos, golpes con palos a una figura del presidente del gobierno. Claro, en aquel momento salió Vox y dijo, no, libertad de expresión, no, y fijaos por dónde. A mí me parece esto, evidentemente, o sea, tampoco os voy a
No os voy a desvelar algo espectacular, pero me parece un horror, me parece una barbaridad. Pero al mismo tiempo, creo que haya gente que esté completamente pirada de la cabeza y que haga esto no debería comportar cárcel, porque la libertad de expresión, incluso cuando a mí no me gusta, pues mira, es libertad de expresión, siempre y cuando eso no pueda traducirse en algo real que pueda ocurrir, que es otro tema para otro momento. Pero en este caso, pues mira, yo qué sé, gente tarada. Y por eso, judicialmente, la cosa no fue a ningún lado. Sin embargo, ¿sabéis qué pasa? Que aquí Vox dijo que no, que esto era libertad de expresión y ya está, vale, fantástico, te lo podemos comprar. Sin embargo, cuando aquí un humorista habla del fascismo y de callar el fascismo con un puñetazo en la boca, ¿te vas a poner tan estupendo como para pedirle 2 años de cárcel? De verdad. Porque esto también contrastaba con un muñeco que hicieron de Abascal una vez y colgaron del puente de Vallecas. ¿Y sabéis qué hizo Vox? Pues también pedir años de cárcel. Es decir, la hipocresía de cuando lo hacen los propios, decir que es fantástico y libertad de expresión, y cuando hacen los ajenos es que entonces es un ataque horroroso y pides años de cárcel. Lo de siempre. Y hablando de neonazis, vamos a hablar de lo que le ha pasado a Mónica García, a la ministra de Sanidad, que resulta que se ha encontrado el coche de la siguiente manera. Dice así: mi coche ha aparecido vandalizado y con pegatinas nazis. Sigo defendiendo la buena política, aunque nos intenten amedrentar y amenazar para que no la ejerzamos. Que se enteren quienes alientan la crispación y quienes la perpetran. Enseña aquí una fotografía en la que pone holocuento, como de los que deniegan que el holocausto existiese, un símbolo del águila con la esvástica, y después como le han reventado el cristal delantero, pues le han tirado, no sé si estos son huevos, básicamente, que le han destrozado el coche. Que ahí hay 2 cosas. O sea, por un lado, que sepan cuál es el coche de la ministra, que también es algo, pues, un tanto preocupante, ¿no? Y en segundo lugar, pues bueno, que hayan decidido atacarlo de esta manera, poniéndole pegatinas y bueno, pues intentando amenazarles, amedrentarles, que no se sientan seguros ni siquiera en sus propias casas, en su propia casa, en sus propios espacios. Aquí en la cadena SER, en Hora 25, entró Mónica García y explicó qué es lo que opinaba de este asunto. Bueno, pues obviamente estoy preocupada, estoy triste sobre todo, no soy de piedra. También digo que con esto no me van a amedrentar. Esto tampoco es nuevo, ¿no? A mi persona en concreto, a mí me han acosado medio ultra en la puerta del cole de mis hijos, han llevado cámaras a la puerta de la casa de mis padres, han hecho llamadas a mis vecinos al telefonillo para preguntarles que qué tal se vivía con una comunista. ¡Qué barbaridad! Es decir, esto no es nuevo y entra dentro de ese acoso y ese bullying político que yo lo siento mucho, pero que ejerce y alienta la derecha y la ultraderecha de este país, ¿no? Y esto me afecta a mí como persona, obviamente, no me lo han hecho como vecina, ¿no? De Mónica García no me dio un día sal, no, esto me lo han hecho porque soy ministra de un gobierno, porque soy mujer. Mónica García no me dio un día sal. Porque soy progresista y porque soy ministra de un gobierno, que al final esto nos debería preocupar un poquito a todos, ¿no? Que al final es un ataque al gobierno, a la democracia, a la libertad y, bueno, pues yo creo que este acoso y este bullying político no es casual, ¿vale? Es programado, es sistemático y lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, es un ataque a la convivencia y también está alentado y soportado por todos esos discursos, y no solamente desde la extrema derecha, sino también desde el mismo Partido Popular han tachado a este gobierno de ilegítimo, de traidor, de comunista, socialcomunista, no sé qué, y claro, contra eso todo vale. Incluso pues, ir contra sus coches, contra sus propiedades privadas, amedrentar, denunciar todo lo posible. Forma parte, es un engranaje de una maquinaria mucho más grande que llevan, iba a decir desde el año pasado utilizando, pero no, llevan desde que perdieron el gobierno en 2018 utilizando contra este gobierno. Desde Pablo Casado llamando felón al presidente del gobierno, diciendo que era un gobierno ilegítimo, hasta el día de hoy, pasando por las protestas que hemos visto antes en Ferraz, en las que, por cierto, una de las primeras que cortó la calle fue Esperanza Aguirre. Así que todo forma parte de un mismo engranaje, que es bastante preocupante. Igual que preocupante es esto que ha anunciado el gobierno. No sé si con una especie de globo sonda para tantear, a ver qué le parece a la gente esto. Espero que se les haya quitado la idea de la cabeza cuando haya visto las reacciones, de la manera que todos reaccionamos ayer. Y es que resulta que esta noticia del País dice: el gobierno propone crear una nueva baja laboral flexible, entre comillas, que permita trabajar de forma voluntaria. ¿Cómo es esto? Vamos a leer un poco más. Dice así, porque lo ha presentado esto Elma Saiz, la ministra de Inclusión y de Seguridad Social. Dice: Elma Saiz convocará de manera inminente a los agentes sociales para reformar las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores. Una nueva baja
flexible. ¿Qué quiere decir esto? El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones va a convocar de manera inminente a la patronal para abordar la reforma de la incapacidad temporal, a situaciones en las que los trabajadores no van a trabajar por estar de baja médica. Así lo ha anunciado este jueves a titular de este departamento, el Masai, quien ha ido más allá y ha esbozado parte de la propuesta que hará Seguridad Social en esta futura negociación, y que consiste en crear una nueva incapacidad temporal que no sea estar de alta o estar de baja, siempre desde la voluntariedad del trabajador. Claro, yo cuando leí esto, seguramente muchos de vosotros también lo pensasteis. En primer lugar fue decir, ¿qué ocurrencia es esta? Y acto seguido pensar, pues bueno, pues yo creo que la ocurrencia es la siguiente, y os la adelanto. Es la excusa que van a utilizar a partir de ahora la patronal para explotarte incluso cuando estés enfermo. Y entonces el jefe, cuando tengas que pillarte una baja porque no te quede más remedio, porque recordemos que esto es algo que te da un médico con el criterio del médico cuando considera que no puedes trabajar, y el jefe entonces te diga, bueno, ya, estás malo y tal, pero píllate una flexible, ¿no? Píllate la baja flexible. O sea, ¿en qué momento creemos que hay posibilidad de una baja laboral flexible que dependa simplemente de la voluntad del trabajador? Porque cuando hay una mediación de dinero, es decir, cuando hay una mediación de trabajo, de tú estás trabajando por dinero y tienes un jefe que te puede de alguna manera obligar a hacer algo, análisis, y hay mucha gente que no se coge las bajas cuando se las tendría que coger. Ahora me dirá alguno, también hay sinvergüenzas que se las cogen cuando no se las merecen. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero permitidme sospechar que son mayoría aquellas personas que no se atreven a cogerse una baja. Bueno, mira, el otro día compartía una fotografía Podemos de una señora con una muleta, literalmente, con el traje de trabajo. Esto entiendo que es Mercadona. Si no es Mercadona es un supermercado, pero entiendo que es un supermercado. ¿Esta persona no creéis que preferiría estar cogiéndose una baja? Por supuesto que preferiría estar de baja. Narices, si no puede andar, ¿cómo va a estar ahí reponiendo material? Bueno, pues es lo que pasa. Y es lo que pasa en muchos países en los que la seguridad social es una auténtica basura y está destruida, como los Estados Unidos, por ejemplo. Que si a ti te pasa algo en temas de salud, pues básicamente vas a currar. ¿Sabéis por qué? Porque si no, como hay una legislación laboral inexistente, al día siguiente te echan. Bueno, no te pongas malo, porque si te pones malo te echo y que entre otro que esté bueno. O sea, para eso sirve la legislación laboral, para que no te puedan tratar como si fueses simplemente una mula de carga. Y si hoy no me sirves te echo y al día siguiente no, somos personas y hay legislación laboral para impedir este tipo de cosas. Y si avanzamos hacia unos supuestos en los que de repente haya la posibilidad de que, bueno, pues te condicionen, ¿no? Te fuercen, bueno, pero píllate la baja flexible, ¿no? Porque tampoco estás tan mal. Y te obliguen a ir a trabajar antes. Te obliguen a conectarte a reuniones desde tu casa cuando tú no estás bien o no puedes hacerlo. ¿De verdad alguien cree que esto se iba a utilizar en beneficio de los trabajadores? ¿O más bien iba a servir como un elemento de presión más para hacerte trabajar cuando no puedes trabajar? Bueno, pues espero que el gobierno recule, que el gobierno reflexione un poco sobre este asunto, porque de verdad, esta noticia o esta idea, tú no me dices que se la ha inventado el gobierno, que es una propuesta de Feijóo, y yo me la creo. Así que, por favor, gobierno de España, gobierno progresista de España, ya tenemos bastantes ideas de bombero por parte de la derecha como para que ahora también os las inventéis desde dentro del Consejo de Ministros. Por Dios, os lo pido. Bueno, resulta que también, una de cal y otra de arena, resulta que por fin, después de casi 10 años de la ley Mordaza, el gobierno ha pactado la reforma de la ley Mordaza que prohíbe las pelotas de goma y las devoluciones en caliente. Bueno, se ha anunciado el pacto junto a Bildu, porque Bildu también ha dicho que va a votar a favor, igual que Esquerra Republicana, y parece ser que Junts también, es decir, que se puede derogar por fin, después de casi 10 años y después de casi 6 años de gobierno progresista, que también lo podrían haber dicho antes, también os digo, bueno, pues por fin se va a hacer con las pelotas de goma, devoluciones en caliente y demás. ¿Os acordáis, no?, de cuando se aprobó la ley Mordaza? Se aprueba en el 2015, después de unas jornadas, bueno, lo llamaban Ley de Seguridad Ciudadana, que más bien era una ley de seguridad para el Partido Popular, en un momento en el que veníamos de largas conflictividades sociales en la calle, después de una reforma laboral, después de las marchas de la dignidad, 2011, 2012, ¿os acordáis? Cómo daban palos de una manera espectacular en las calles. Bueno, pues después de aquel momento de conflictividad social, de un paro muy alto, de muchas protestas en las calles, el Partido Popular dijo, aquí tenemos que hacer algo para poder de alguna manera contener, y una vez más, como llevo diciendo todo el vídeo, amedrentar a las personas que ante una posible protesta digan, bueno, pues igual no salgo, porque para empezar, igual me caen palos y aquí no pasa absolutamente nada, y para seguir, la palabra del policía que vaya a ir contra mí siempre va a valer más que la mía. Bueno, pues se aprobó en aquel momento, ha costado casi 10 años que se vaya a derogar y en principio pues se ha llegado a un acuerdo que bienvenido sea. Y me gustaría, estos días que estamos también
escuchando día sí día también todo tipo de audios bastante vergonzosos y ridículos, no solamente para el rey Juan Carlos I, sino para todo el país en conjunto, por haber tenido al frente de nuestras instituciones y de nuestra jefatura del Estado a un tipo como este, pues una parte de un audio que ha publicado El Plural de una entrevista con Amadeo Martínez Inglés, que es coronel del Ejército de Tierra, que dice lo siguiente sobre el rey Juan Carlos. Es alucinante. La figura de Juan Carlos, cuando todo esto se descubra, si es que salen nuevas informaciones, quedará totalmente destrozada. Quedará como si no lo estuviese ya. No, yo creo que está bastante ya, ¿eh? Va a salir cosas, como digo, van a salir cosas personales gordas. Cuando usted dice cosas personales gordas, ¿a qué se refiere? Pues algún vídeo, sí, algún vídeo. Sí, porque decir que los vídeos, ahí está YouTube y ahí está eso no hay quien lo pare. Vídeos íntimos, entiendo. Sí, vídeos íntimos saldrá algunos, sí. Con carácter más o menos reservado, alguna revista que lo compre, alguna firma que lo compre, millonario, o tal y cual, y a lo mejor no saldrá en la revista, en las páginas de los periódicos y tal, o a lo mejor en YouTube no, pero correrán por ahí vídeos seguro. Eso seguro que van a correr y se van a vender y habrá gente que hará negocio, sí. ¿Y audios? ¿Audios? También. Audios también. Yo no quiero un poco así trivializar la cosa, pero es que la vida de este hombre es que muchas veces llegábamos ahí al despacho por la mañana y lo primero que hacía algún compañero de inteligencia pues era ponernos el último vídeo, ¿no? O sea, en plan de cachondeo ahí. Lo que hacía un compañero de inteligencia nada más llegar era ponernos un vídeo, el último vídeo del rey Juan Carlos. No, mira, la última del coroneta este y tal. Pero en vídeos hay una sala ahí en el Palacio del Cuartel. Y venga todo el mundo a ver el culo del rey. No, eso no. Lo que pasa que estoy hablando ahora entre personas muy reservadas. Claro, yo entonces era teniente coronel, jefe de movilización del Estado Mayor del Ejército. Era un alto cargo. Entonces lo que se hacía era entre los altos cargos del Ministerio del Cuartel General del Ejército. Pues sí, se hacía algún visionado. Sí. Se hacía algún visionado de todas las vergüenzas que tiene acumuladas el rey Juan Carlos I, que, por cierto, tenía que ir los servicios de inteligencia, con los impuestos de los españoles, por supuesto, tapando agujeros, pagando chantajes y tratándole como si fuese un niño chico que no supiese pues, por dónde se caga. En fin, alucinante del rey Juan Carlos. Van a salir más audios, van a salir más vídeos. Algunos prefiero que, sinceramente, que no salgan, porque no tienen interés alguno, pero sí que está bien que por lo menos sepamos qué es lo que hacía nuestro supuesto jefe del Estado. Bueno, hasta aquí las noticias del día, como siempre. Una vez más han venido cargaditas y vamos con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula del tiempo. El 4 de octubre de 1957, la humanidad dio un paso gigantesco hacia las estrellas. En un día como hoy, la Unión Soviética lanzó con éxito el Sputnik 1, el primer satélite artificial en orbitar la Tierra. Este logro no solo marcó el inicio de la era espacial, sino que también demostró el potencial de la investigación y desarrollo estatal planificado. El Sputnik, una esfera de aluminio de apenas 58 centímetros de diámetro y 83 kilogramos de peso, orbitó nuestro planeta durante 3 meses, emitiendo señales de radio que podían ser captadas en todo el mundo. Su lanzamiento tomó por sorpresa a Occidente, especialmente a Estados Unidos, desatando lo que se conocería como la crisis del Sputnik. Es crucial entender este evento en el contexto de la Guerra Fría. La Unión Soviética, un país que apenas 4 décadas antes, 4 décadas simplemente, era predominantemente agrario y atrasado tecnológicamente, había logrado superar a la potencia capitalista por excelencia en la carrera espacial. Este hecho sacudió los cimientos de la narrativa occidental sobre la supuesta superioridad del sistema capitalista sobre el socialista. El éxito del Sputnik fue el resultado de años de inversión soviética en ciencia y en tecnología. Bajo un sistema de economía planificada, la Unión Soviética había priorizado la educación científica y técnica, formando a una generación de ingenieros y científicos de primer nivel. Este enfoque contrastaba fuertemente con el sistema estadounidense, donde la investigación espacial estaba fragmentada entre diferentes agencias y además empresas privadas. El impacto del Sputnik fue inmediato y profundo. En Estados Unidos provocó una revisión completa del sistema educativo con un énfasis especial y renovado en las ciencias y en las matemáticas. También llevó a la creación de la NASA en 1958, centralizando los esfuerzos espaciales estadounidenses que antes andaban dispersos con diferentes empresas. Pero más allá de la competencia entre superpotencias, el Sputnik representó un triunfo para toda la humanidad.
Por primera vez, un objeto creado por el ser humano abandonaba los confines de nuestro planeta. Este logro abrió las puertas a una nueva era de exploración y descubrimiento, sentando las bases para avances tecnológicos que hoy damos ya por sentados, desde las comunicaciones satelitales hasta la observación meteorológica desde el espacio. Es importante destacar que aunque el Sputnik nació en el contexto de la rivalidad de la Guerra Fría, sus beneficios fueron universales. La tecnología desarrollada para la exploración espacial ha encontrado innumerables aplicaciones en la vida cotidiana, desde materiales avanzados hasta técnicas médicas. Este hecho nos recuerda que la investigación científica, cuando se realiza con un propósito colectivo, puede beneficiar a toda la humanidad. Y hoy, más de 6 décadas después del lanzamiento del Sputnik, nos encontramos con una nueva era espacial bastante diferente, porque sin embargo, a diferencia de los años 50 y 60, cuando la exploración espacial era liderada por los estados, hoy vemos una creciente privatización del espacio. Empresas como SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic y este tipo de empresas están tomando un papel protagonista en la carrera espacial moderna. Esta tendencia nos plantea importantes preguntas sobre el futuro de la exploración espacial. ¿Debería ser el espacio un terreno de juego para multimillonarios o debería seguir siendo un esfuerzo colectivo de toda la humanidad? ¿Cómo podemos asegurar que los beneficios de la exploración espacial, que son evidentes y que ya hemos notado, como os explicaba antes, se distribuyan equitativamente y no solamente beneficien a unos pocos, a esos multimillonarios? El legado del Sputnik nos recuerda que los grandes avances científicos son posibles cuando hay un esfuerzo colectivo y una visión a largo plazo. En un momento en el que enfrentamos desafíos globales como el cambio climático y las pandemias, quizá sea hora de reconsiderar el modelo soviético de inversión masiva en ciencia y tecnología, adaptándola, por supuesto, a las necesidades y realidades y valores del siglo XXI. Viajemos ahora al 4 de octubre de 1934, un día que marcaría profundamente la historia en España en los años previos a la Guerra Civil. En esta fecha, el presidente del Consejo de Ministros, Alejandro Lerroux, encargó la formación de gobierno a la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, desencadenando lo que se conocería como la Revolución de Octubre de 1934. Para entender la magnitud de este evento, debemos situarnos en el contexto de la Segunda República Española. Tras las elecciones de 1933, la derecha había obtenido una mayoría parlamentaria, poniendo fin al bienio reformista de Manuel Azaña. La CEDA, liderada por José María Gil Robles, era el partido más votado, pero su ambigüedad respecto al régimen republicano generaba desconfianza en amplios sectores de la izquierda. La decisión de Lerroux de dar entrada a la CEDA en el gobierno fue vista entonces por la izquierda como una amenaza directa a la República. Se temía que la CEDA, una vez en el poder y con el contexto internacional que había en aquel momento, en los años 30 en Europa, que ya lo sabéis y os lo podéis imaginar, pues que intentasen desmantelar las reformas progresistas del primer bienio y establecer un régimen autoritario similar al que había establecido en Austria Dollfuss. La respuesta de la izquierda entonces fue inmediata. El 5 de octubre se declaró una huelga general revolucionaria en todo el país. Sin embargo, la revolución tuvo un éxito desigual. En la mayor parte del país el movimiento fue rápidamente sofocado por las fuerzas policiales y militares. Fue en Asturias donde la revolución alcanzó proporciones de verdadera insurrección armada. Los mineros asturianos, armados y bien organizados, lograron tomar el control de gran parte de la región, estableciendo lo que llamaron la Comuna Asturiana. Durante 2 semanas los mineros resistieron al asedio de las tropas gubernamentales, incluyendo a unidades de la Legión irregulares marroquíes al mando entonces del poco conocido todavía general Francisco Franco. La represión fue absolutamente brutal, con miles de muertos y decenas de miles de detenidos y encarcelados. La Revolución de Octubre de 1934 tuvo consecuencias profundas y muy duraderas. Para la derecha justificó la necesidad de una política de mano dura contra la amenaza revolucionaria, y para la izquierda, la brutal represión en Asturias confirmó sus peores temores sobre las intenciones de la derecha y radicalizó aún más sus posiciones. Y también, por cierto, supuso que se llegase a un pacto muy amplio para las elecciones de febrero de 1936 en el Frente Popular para poder liberar a todas las personas que metieron en la cárcel a partir del 34. Este episodio profundizó bastante y mucho en la polarización de la política española, sentando las bases para el estallido de la futura guerra civil 2 años después. La imagen de los mineros asturianos resistiendo heroicamente contra las fuerzas del gobierno se convirtió en un símbolo para la izquierda, mientras que para la derecha la revolución fue la prueba definitiva de la necesidad de defender con las armas sus posiciones a toda costa. Es importante destacar que la Revolución de Octubre no fue un evento aislado, sino parte de un contexto europeo mucho más amplio. En los años 30, con el ascenso del fascismo en varios países europeos, muchos en la izquierda creían que era necesario tomar medidas drásticas para defender la democracia y los derechos de los trabajadores. Sin embargo,
Como siempre, la falta de unidad de la izquierda y la reacción desproporcionada de la derecha llevaron a una espiral de violencia y desconfianza mutua que culminaría en la tragedia de la Guerra Civil. Hoy, casi 90 años después de aquellos eventos, la Revolución de Octubre sigue siendo un tema de debate y controversia en nuestro país. Para algunos representa un intento legítimo de defender la democracia contra la amenaza del fascismo, pero para otros, para la derecha, pues fue un acto de sedición que desestabilizó a la joven república. Lo que es indiscutible es su importancia como punto de inflexión en la historia de la Segunda República Española y como preludio de los trágicos eventos que estaban por venir. Retrocedamos ahora un poco hasta el 4 de octubre de 1910. En esta fecha, Portugal vivió un momento decisivo en su historia, el derrocamiento del rey Manuel II y el establecimiento de la Primera República Portuguesa. Este evento marcó el fin de la monarquía constitucional que había gobernado Portugal desde 1822 y representó un paso significativo hacia un sistema de gobierno mucho más democrático. La revolución fue el resultado de años de creciente descontento con la monarquía, alimentado por una serie de crisis políticas y económicas. El Partido Republicano Portugués, fundado en 1876, había estado ganando fuerza durante décadas, especialmente en las áreas urbanas entre la clase media y educada. Los republicanos criticaban a la monarquía por su corrupción, por su estrecha relación con la Iglesia Católica y por su incapacidad para modernizar el país y abordar los problemas sociales. La revolución comenzó la noche del 3 de octubre y para el 5 de octubre el rey Manuel II ya había huido del país y se proclamaba la república. En esto los reyes portugueses y los españoles se parecen bastante. Lo que hace especialmente interesante esta revolución es que fue relativamente pacífica, con solo unas pocas docenas de muertes. Igual que el estreno de la Segunda República Española, que también fue de una manera bastante consensuada y el rey Alfonso XIII tuvo que salir por patas. La Primera República Portuguesa introdujo una serie de reformas progresistas. Se estableció la separación de la Iglesia y el Estado, se legalizó el divorcio, se reconocieron los derechos de los trabajadores a formar sindicatos y se ampliaron los derechos de las mujeres, aunque el sufragio femenino pues todavía no se conseguiría. Sin embargo, la joven república enfrentó numerosos desafíos. La inestabilidad política fue una constante, con frecuentes cambios de gobierno, porque entre 1910 y 1926 Portugal tuvo 45 gobiernos distintos. Esta inestabilidad, junto con las dificultades económicas y el impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial, eventualmente llevaría al colapso de la Primera República y al establecimiento de la dictadura de Salazar en 1932. A pesar de sus defectos y su corta duración, la Primera República Portuguesa representó un importante experimento democrático y un intento de modernizar un país que había quedado rezagado respecto a sus vecinos europeos. Muchas de las reformas introducidas durante este periodo sentaron las bases para el Portugal moderno. La experiencia de esta Primera República nos ofrece valiosas lecciones sobre los desafíos de construir y mantener una democracia. Nos recuerdan que el cambio político radical, aunque necesario en ocasiones, debe ir acompañado de una transformación social y económica más profunda para que sea sostenible en el tiempo, y también subraya la importancia de construir instituciones democráticas fuertes y capaces de resistir las crisis y mantener la estabilidad. Y finalmente, y a toda velocidad, recordemos que un 4 de octubre, pero de 1917, nació en Chile una de las figuras más importantes de la música latinoamericana del siglo XX, Violeta Parra. Cantautora, artista visual y folclorista, Parra se convirtió en un icono de la cultura popular chilena y en una de las precursoras del movimiento de la nueva canción latinoamericana. Nacida en una familia de músicos en el sur de Chile, Violeta creció en medio de la pobreza, la marginación. Estas experiencias tempranas marcarían profundamente su carácter y su obra, caracterizada por un fuerte compromiso social y una conexión profunda con las tradiciones populares chilenas. Parra dedicó gran parte de su vida a recorrer Chile, recopilando y preservando canciones folclóricas que estaban en peligro de perderse. Este trabajo de investigación y rescate cultural fue fundamental para la preservación del patrimonio musical chileno. Pero Violeta no se limitó simplemente a ser recopiladora. Como compositora creó algunas de las canciones más emblemáticas de la música latinoamericana. Temas como Gracias a la vida o Volver a los 17, La Carta, son verdaderos himnos que trascienden fronteras y generaciones. El compromiso social de Violeta Parra se reflejó en toda su obra. Sus canciones denunciaban la injusticia social, la pobreza y la opresión, dando voz a los marginados y a los excluidos. Este aspecto de su trabajo la convirtió en una figura inspiradora para los movimientos sociales y políticos de izquierdas en toda Latinoamérica. La influencia de Violeta Parra en la música latinoamericana fue incalculable. Fue una de las principales inspiradoras del movimiento de la nueva canción chilena, que incluye artistas como Víctor Jara, Quilapayún y sus propios hijos Ángel e Isabel Parra. Este movimiento, que combinaba las raíces folclóricas con un fuerte mensaje social y político, se extendería por toda América Latina en las décadas siguientes. Lamentablemente, Violeta Parra no vivió para ver el impacto completo de su obra, porque se quitó la vida en 1967 a los 49 años de edad. Sin embargo, su legado sigue vivo y su influencia se siente hasta el día de hoy en la música y en la cultura latinoamericana. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Ahora vamos con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo?
La Clave Internacional. Bienvenidos y bienvenidas a La Clave Internacional. Seguimos con lo que está pasando con Israel, con el Líbano, con Irán. Y es que resulta que en las últimas horas Israel ha lanzado su ataque más devastador hasta la fecha en el corazón de Beirut, la capital del Líbano. Al menos 9 personas han muerto en un bombardeo contra el barrio de Dayige, considerado el bastión del grupo Hezbollah, y que se suman a los casi ya más de 2.000 muertos que ha habido por bombardeos en muchas zonas en las que básicamente habitan civiles, es decir, siguiendo lo mismo que están haciendo en Gaza. Este nuevo ataque marca una peligrosísima escalada en el conflicto que amenaza con expandirse por toda la región. Y mientras tanto, el ejército israelí ha ordenado la evacuación de una veintena de aldeas más en el sur del Líbano, anunciando ataques inminentes sobre supuestas posiciones de Hezbollah, es decir, explosiones sin ton ni son sobre una gran parte de población civil, una vez más seguramente. Esto ha provocado un nuevo gran éxodo, que es el gran drama que está viendo ahora, de civiles inocentes, aumentando ya una grave crisis humanitaria que también está empezando en el Líbano. Es importante destacar también que, según fuentes del gobierno libanés, el reciente asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, había dado una luz verde a un alto el fuego justo antes de su muerte. Eso es por lo menos la voluntad que había por parte del gobierno y que se habían comunicado a los Estados Unidos, pero la situación se ha complicado más a partir de la entrada de Irán en la ecuación, porque el ataque iraní que vimos el otro día, el pasado martes, contra Israel con aquellos misiles hipersónicos, ha abierto un nuevo frente en esta guerra, y ahora Israel considera represalias contra la industria petrolera iraní, lo que podría tener evidentemente graves consecuencias económicas, porque el precio del petróleo, sin ir más lejos, ya ha comenzado a subir ante la amenaza de un ataque israelí a las instalaciones petroleras iraníes. Esto nos recuerda lo interconectado que estamos y que está el mundo, y cómo los conflictos en una región pueden afectar a todos los países. Y mientras tanto, en Europa, pues lo que hacemos es taparnos los ojos, por un lado. Muchos de nuestros gobiernos parece que solamente se preocupan si Rusia ataca a Ucrania, pero en el caso de que Israel invada el Líbano no ocurre absolutamente nada. Y mientras tanto también, pasando a otro tema de la clave internacional, vemos como la extrema derecha pues está en auge. En Austria, el ultraderechista Herbert Kickl ha ganado las elecciones legislativas. El otro día lo explicábamos, presentándose como el canciller del pueblo, que además esto es importante, lo de presentarse a sí mismo como canciller del pueblo, porque es una retórica que recuerda peligrosamente a la que utilizaba en su momento Adolf Hitler. Este resultado es un recordatorio de que el fascismo y el autoritarismo siguen siendo amenazas reales en nuestras democracias, aunque después venga Vox y diga que te denuncia si dices que al fascismo se le tiene que combatir a puñetazos. Pero bueno, insisto, como decía antes, que denuncie también a Indiana Jones. Es importante que seamos conscientes de lo que ocurre en Europa y sobre todo en aquellos países en los que resistimos esta oleada ultra, que valoremos la importancia, pues bueno, de haber parado lo que conseguimos parar en las urnas, y también ver con preocupación, por ejemplo, lo que ocurre en Francia, que a pesar de que ganó las elecciones la izquierda, el nuevo Frente Popular de Izquierdas, el señor Emmanuel Macron le ha dado la presidencia del gobierno, el primer ministro, a la derecha, a pesar de que quedaron en cuarta posición y siempre mirando por el rabillo del ojo lo que haga Marine Le Pen, permitiendo que ese gobierno esté sostenido de alguna manera por Marine Le Pen, porque le deje hacer. En fin, decía aquello Bertolt Brecht, ¿no?, de que no hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado. Bueno, pues en este caso el señor Emmanuel Macron también parecía un burgués asustado, y en algunos casos aquí el señor Alberto Núñez Feijóo pues también lo parece, a pesar de que junto a Ayuso les gusta últimamente decir que si este gobierno es falangista o franquista, teniendo ellos en su quehacer, en su historia particular y en su ADN a gente como Manuel Fraga, que fue fundador de su partido y que estuvo en el Consejo de Ministros de Franco. Pero bueno, es una cosa que vamos a comentar ahora. ¿Dónde? En las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos a ¿Y tú qué opinas? Y precisamente ayer nos estaba preguntando sobre este asunto, sobre Isabel Díaz Ayuso diciendo que si este gobierno era falangista, a Feijóo diciendo que este gobierno era franquista. Hombre, pues un poco raro, ¿no?, teniendo en el ADN de su partido lo que tienen. Aquí leo vuestros comentarios. David decía: ya sabemos todos que la ideología de Isabel Díaz Ayuso es falangista. De hecho, hace unos días el periodista Enric Juliana ya decía que los discursos y expresiones de esta tipa son fascismo de 1940, y tiene toda la razón. Dice aquí Pato: Isabel Díaz Ayuso, en Wikipedia dice que nació el 17 de octubre del 78 en Madrid. De ahí pasa a decir que se licenció en periodismo, no menciona la fecha. Entre medio parece que no hay nada. Después se dice que trabajó en medios de comunicación en España, Irlanda y Ecuador sin que se sepa nada más. Por cierto, en Ecuador fue donde se enteró de que también hablaban castellano, es verdad. En 2005 se afilió al Partido Popular, un currículum lleno de vacíos y de intrigas. Tienes toda la razón. Y además, fijaos por dónde,
cuando desde la oposición se le preguntó a la Universidad Complutense por el currículum de Ayuso, currículum académico, para ver si se merecía o no eso de ser hija predilecta de la Universidad Complutense o alguna medalla del estilo que le dieron, pues resulta que incluso se utilizó hasta la justicia para evitar que ese currículum apareciese, para evitar que ese currículum saliese a la luz. Claro, seguramente todo encaja más cuando nos enteramos que a los 27 años ya Isabel Díaz Ayuso fue enchufada por Esperanza Aguirre en un chiringuito en el que cobraba 4.000 euros netos, no brutos, netos, al mes. Y desde entonces, pues bueno, fue todo medrar hasta que Pablo Casado la puso al frente de la Comunidad de Madrid para las elecciones del 2019, tuvo el peor resultado, consiguió gobernar porque pactó con Vox y con Ciudadanos, y a partir de entonces todo es historia. Sobre todo lo que es historia es el señor Pablo Casado. Aquí Rafa de Moral dice: Ayuso está utilizando el principio de transposición de Goebbels. Acusa al adversario de lo que hace ella y es ella. Totalmente. Dice: no, soy franquistas. Y mientras tanto el Partido Popular, yo qué sé, en Palmas de Gran Canaria, votando en contra de que se retire, votando abstención en contra de que se retire la medalla a Francisco Franco que tenía la ciudad todavía en 2024. Dice aquí Pato JMA: sí, Marcial Dorado sí que tenía una panadería. Hacía unos bollos muy ricos, espolvoreados con azúcar glass. Sí, era un especial de la harina, y Feijóo no sabía nada, el pobre, por las fotografías que tiene con él. Aquí Adrián dice: la razón, Alan, es la siguiente. En España no hay memoria. La gente se ha olvidado de que el mismo que firmó el acta de fundación de Alianza Popular había utilizado anteriormente esa misma firma para sellar sentencias de muerte. Uno no se acuesta franquista y se levanta demócrata. El país no se da cuenta de que ellos son los que están con los narcotraficantes, con los déspotas, con los empresarios que oprimen a los trabajadores, los que silenciaron la República, que, como bien dices, reconoció a la mujer como igual. Son machistas, son el lado oscuro de la historia, pero 40 años de franquismo nos han marcado y nos seguirán marcando durante generaciones hacia la derecha como borregos. Y es verdad que en estos asuntos nos han robado la memoria y por eso permiten pues que salga Feijóo a acusar al presidente del gobierno de franquista, mientras ellos literalmente se manifestaban en Ferraz con gente al lado que tenía la bandera literalmente franquista o cantaba el cara al sol. Pero tiene muy sencillo: adivinar el franquismo en Pedro Sánchez. También manda narices. Precisamente porque, por fin, ha sido el gobierno que ha sacado a Francisco Franco del Valle de los Caídos, de un sitio donde estaba enterrado con honores. Y sin embargo les cueste tanto ver el franquismo que tan fácil adivinan en Pedro Sánchez, en cuando los tienen literalmente al lado y muchos de ellos metidos dentro de sus gobiernos autonómicos, a pesar de que ahora se hayan salido de los autonómicos, no de los municipales. Y me estoy enrollando otra vez. Vamos con la pregunta para la semana que viene, para el lunes siguiente, que tiene que ver con el asunto de las residencias. ¿Cómo puede ser que Ayuso, frente a un relato durísimo en el que se recuerdan lo que estaba ocurriendo en las residencias, las llamadas de emergencia que decía que no derivaban a las personas mayores a los hospitales, Ayuso conteste simplemente que, bueno, que feliz Navidad Ed Maduroland? No se le cae la cara de vergüenza. Y más allá de esto, ¿creéis que esta causa que han vuelto a reabrir ahora por parte de la justicia va a llegar a algún puerto? ¿O se va a salir de rositas? ¿Se va a ir de rositas como siempre? Como le ha ocurrido, por ejemplo, con las comisiones de 200.000 euros que cobró su propio hermano. Os leo los comentarios, lo comentamos la semana que viene, el próximo lunes. Y hasta aquí, amigos, amigas, ha llegado el capítulo de hoy. Hoy es viernes 4 de octubre, como decía al principio del podcast, hemos cumplido primera semana de octubre de nuevo. Y ya os voy avisando que a final de este mes me voy para Estados Unidos porque son las elecciones en Estados Unidos, voy a cubrirlas para el HuffPost. Entonces esos días no sé todavía cómo vamos a hacer esto, si voy a mantener el programa, si lo haré desde allí algo más corto, no lo sé, todavía es un misterio, pero bueno, os lo voy avisando. Si tenéis algún tipo de curiosidad sobre lo que voy a hacer ahí o algún vídeo que os gustaría que hiciese sobre el asunto, soy todo oídos, o ver cómo podríamos combinar este podcast con mi estancia allí. Pero bueno, en cualquier caso, ya el fin de semana hay que descansar, que estas noticias, de verdad, o sea, no nos dejan tranquilos ni un maldito día. Vivimos en un país de absolutos locos. Y hasta aquí, amigos, amigas, el capítulo de hoy. Soy Alan Barroso y esto es Clave Barroso. En Clave Barroso.